245 dominicanos. Y a nosotros se nos comunicó como un hecho, no se nos solicitó nuestro parecer. Varios miembros del Consejo Nacional de Educación expresaron al informe la misma queja. No todos se atrevieron a externarla públicamente. Yo hice una invitación en el Consejo Nacional de Educación para que participaran algunas autoridades representativas del Ministerio de Educación en un diálogo que se iba a dar, en un análisis que se iba a hacer de estos textos. El encuentro, dice, se debió realizar a principios de diciembre. Le di seguimiento a través de la viceministra de Educación, doña Dinora de Lima, que primero me dijo que no iba a asistir, pero después, el día anterior, me dijo que sí, que asistía ella o asistía algún representante. ¿Y qué pasó? Que al día siguiente, el 8 de diciembre, no apareció nadie del Ministerio de Educación a dar la cara. El ministro ha dado manifestaciones de que es una persona que desconoce el diálogo y que no le gusta el diálogo. Con ese tipo de personas que utilizan la mentira, no nos reunimos. Pero de los críticos que lo han hecho con fundamento y que tienen valoraciones conceptuales, esos críticos están en la comisión. Y esa comisión creada va a escuchar a todo el mundo. Me gustaría saber quiénes van a integrar esa comisión que va a revisar esos textos, si va a estar parcializada, si verdaderamente vamos a estar representados todos los sectores que intervenimos en el sistema educativo dominicano. Copiar de la pizarra lo que está escrito. En esto se basa la segunda muestra. Una vez copiada la fecha, le preguntan a una alumna qué escribió. ¿Qué escribiste ahí? La fecha. Como la niña sabía que era la fecha, le dice la fecha. Sin embargo, observen su respuesta cuando le preguntan qué día es hoy. Hoy es... ¿Qué es eso? no sé. En el papel había copiado viernes. Pero si tú lo escribiste ahí, a ver. Martes. Ellos están como si fueran niños sordomudos. Es una experiencia interesante la que narran los sordos cuando se enteran de los nombres de las cosas. Uno de 30, que aprendió a leer a los 30 años, nos decía en un texto que él veía los árboles, pero que no sabía lo que era eso. Que cuando a los 30 años él aprendió cómo se llamaba, qué árbol era eso que él veía, él dice que eso se produjo en él una conmoción interna de alegría, porque para él eso no existía hasta que conoció la palabra. Esos niños pueden estar viviendo una situación parecida a la del sordo. Esto, dice el psicólogo, podría degenerarse en confusión. En las pruebas psicológicas que nosotros le pasamos a los niños, un detalle que siempre se resalta es el orden. Si el niño no pone las cosas en su orden, uno caracteriza eso como orden confuso. Si tiene orden confuso, no va a poder lidiar con las tareas intelectuales que implican un proceso tan complejo como ese de la lectoescritura, porque eso se va a agregar otro problema después, que es la discalculia o acalculia. Discalculia es una distorsión en el cálculo numérico, pero la acalculia es la ausencia total del cálculo. Y vi una muestra cuando los niños no sabían dónde estaba la página 4. Observen qué ocurre cuando le preguntan por tercera vez. A ver, ¿y qué escribiste ahí después de la fecha? ¿Qué dice? Hoy es lunes. Lunes. Después de haber dicho que no sabía que martes, lunes. Ella ni siquiera tiene claro que los días tienen un orden. Que el primer día de clase es lunes y que el último día de clase es viernes. Ni siquiera eso. No, no creo que diga. Pero ¿y aquí qué es esto? ¿Qué es esto? Lo que dice ahí. ¿De dónde tú lo escribiste? Ah, lo que dice en la pizarra. ¿Y tú no sabes lo que dice? ¿Qué es lo que se ve? Que niños que supuestamente deben ser normales van a terminar con una ejecución similar a los niños que sí tienen problemas de aprendizaje. Esto
puede provocar muchas cosas. Una de ellas puede ser la deserción escolar cuando ya el niño tenga un poquito más de decisión. Va a haber sobreedad, va a haber muchos niños que en cursos que con edades superiores a la que se estén en ese curso. Va a haber niños que van a salir de su casa y le dicen a los padres que van a la escuela y no van a ir a la escuela porque los niños tienden a huir de todo lo que le produce ansiedad. Y en consecuencia va a haber niños que no tendrán habilidades para desempeñarse en un trabajo digno que les permita vivir cuando crezca allá o cuando pase de la adolescencia. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que cuando una gente está en un estado de exclusión, que es lo que estamos condenando a estos niños, la salida más expedita es el delito. Supone un aumento, por lo tanto, de las posibilidades de que muchos de estos niños, cuando sean mayores, se dediquen a caminos que son poco exitosos para la sociedad en la que viven y para ellos mismos. Todo lo contrario. Se ha dicho que una escuela efectiva podemos lograrla sin mucho esfuerzo. Una escuela bien atendida, con maestros y maestras bien formados, con un buen gerente, un buen director y que haya algún tipo de acompañamiento pedagógico. Para la elaboración de estos textos, el ministro de Educación, Melanio Paredes, firmó un contrato con el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, ILCE, con sede en México, donde se comprometió a pagar $5.2 millones por los textos y la guía para maestros. A este monto se le suman los más de 116 millones desembolsados a 5 imprentas locales para la elaboración del material, incluyendo el calendario escolar. Yo no estoy de acuerdo en la manera en que esto se ha llevado a cabo, cuando sin consultársenos, sin hacer un proceso de validación. No necesitaba ser aprobado por el Consejo, porque no modifica el currículum, ni tampoco modifican los textos oficiales vigentes en República Dominicana. Los críticos también cuestionan la experiencia de esta entidad mexicana para la elaboración de los libros de texto. El ILCE nunca ha hecho libros de texto en su historia y puedo presentarle al ministro, que lo debe tener, la historia particular de los contratos que el ILCE ha hecho en Latinoamérica como organismo de producción de audiovisuales. No tiene una sola experiencia de producción de libros de texto. Es un organismo internacional, autónomo y sin fines de lucro, con sede en México. De hecho, el extenso video que aparece en la página de internet de ILCE se concentra casi totalmente en material audiovisual, y en el relato de los contratos firmados con 13 países de América Latina tampoco se menciona textos integrados. No conozco la experiencia del ILCE produciendo textos, no textos integrados, libros de textos para varios países centroamericanos y suramericanos. Te puedo más adelante dar la información y qué países específicamente trabajaron los textos con el ILCE. No es su fortaleza. ¿Qué es lo que ellos hacen en este caso? Contratar a un especialista de UNAM. Porque hoy día todo está vinculado. En el material enviado por el ministro de Educación después de la entrevista, la única referencia a libros de texto habla de un programa de educación a distancia que consta de 4 niveles o cursos: inicial, básico, general 1 y general 2. Cada uno cuenta con recursos didácticos específicos, que son el libro de texto, audios, programas de televisión por cable o televisión abierta. En su país no hacen libros de textos, porque ellos son especialistas en vender videos. Por eso todos esos videos que usted ve que no están, miren el video tal, estarán. Porque ellos han creado la demanda, el gusto, la necesidad y después van a satisfacer esa necesidad de venta. El psicólogo se refiere a las constantes referencias en los textos integrados al uso de recursos audiovisuales. Solo en el primer ciclo del año escolar se deben utilizar estos recursos en 252 ocasiones. Yo he visto cómo el ministro quiere implantar lo que él le ha llamado la convergencia de medios, que me parece muy interesante. ¿Cómo tú vas a hacer una convergencia de medios solamente con un libro? Imposible. Se necesitan otros recursos importantes en el aula y desgraciadamente en el sector educativo público tenemos escuelas que no tienen ni siquiera en qué sentarse los muchachos, que no tienen pizarra, que no tienen tiza, que no tienen un presupuesto para gastos indispensables.
Entonces, por ahí tenemos que empezar. Tenemos nosotros, es nuestra realidad, la realidad que se plantea en los textos de tener todo ese equipamiento. Estaremos a junio de este año terminando de construir nuestra autopista tecnológica. Esa autopista tecnológica va a cubrir 1.191 escuelas y liceos de 500 alumnos o más, que en general impactan al 75% del alumnado. Señor ministro, tenemos información de que el presidente Leonel Fernández se enteró de la decisión de los textos integrados después de que ya estaba tomada y que se molestó bastante con su persona. El presidente de la República ha sentido su respaldo, su apoyo. Falacia, falacia. Yo no puedo saber responder todo lo que se dice, pero no es cierto que haya una desautorización, haya una situación de sorpresa o de enojo. Pero estamos claros que él no sabía de la decisión de los textos integrados. Cada vez que teníamos un producto y una innovación, nosotros entregamos estos materiales al presidente de la República. El presidente es un hombre de muchas ocupaciones. El presidente no puede estar al tanto de todos los detalles que se da en cada ministerio. Tengo entendido que en Cuba los textos integrados no funcionaron. Yo no conozco cuál fue la propuesta cubana. Sí sé que en Finlandia ha funcionado. Sí sé que en el Reino Unido ha funcionado. Sí sé que se está aplicando con efectividad en Ecuador. Sí sé que para los niños de 2 a 6 años en Puerto Rico manejan con resultados muy buenos el currículum integrado. De acuerdo con el ministro de Educación, en los próximos días los estudiantes de primero a cuarto de básica de las escuelas públicas tendrán en sus manos el segundo tomo de los textos integrados con el que trabajarán lo que resta del año escolar. Así nos despedimos como siempre. Gracias por acompañarnos en este lunes. Buenas noches.